buenos días, una nueva edición de Diálogo Abierto y esta vez nuevamente retomando el tema de retorno a las aulas, cuáles son los desafíos pendientes, que era un tema que nos habíamos comprometido la semana pasada para tratar justamente tema que tratamos con José Rivero y Teresa Tobar y otros invitados especiales que tuvimos de las diferentes regiones del país. En esta oportunidad está con nosotros nada menos que nuestro querido Ricardo Cuenca, que es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias, bienvenido nuevamente. Aquí, gran amigo y colaborador de Inversión en la Infancia y el día de hoy como parte del grupo directivo de Inversión en la Infancia, nuestra querida Gloria Helfer. Bienvenida, Gloria, para este tema que concita nuestra atención. El día de hoy, como está anunciado, tendremos pues también presente en la segunda parte del programa, tendremos las opiniones de Hugo Díaz, que es presidente del Consejo Nacional de Educación, sobre cuál es la perspectiva, cuáles son los desafíos y un enfoque especial a lo que ha pasado con educación inicial particularmente. También por teléfono vamos a tener a Beatriz Coila, periodista de Radio Onda Azul de Puno, Luis Lozada, periodista de Radio Cutibalú de Piura, y Wilber Gil, periodista del diario La Región de Iquitos. Y como es un tema que nuestro énfasis de focalización efectiva y descentralización efectiva, sobre todo en términos del combate a anemia y desnutrición, hemos tenido pues el gusto de invitar a nuestros amigos de Remurpe que estén aquí con nosotros y estará en la tercera parte, en la tercera secuencia con nosotros Wilber Rosas para analizar un poco el contexto de esta real focalización de servicios para la primera infancia, pero también hablándonos de lo que será el tercer CAMUR, que es la Conferencia Anual de Municipios Rurales del país que se realizará en marzo en nuestra capital. Con toda esta introducción, yo quiero seguirles dando una buena noticia antes de tratar el tema, Gloria, es que el día de martes se realizó la cuarta edición del curso de capacitación en línea que debo hacer como alcalde o regidor para combatir la anemia infantil. Anemia y desnutrición infantil, ustedes ahí ven la plataforma, y yo les puedo decir en este momento de que prácticamente nosotros hemos logrado en esta cuarta edición, prácticamente se ha logrado más de 6.800 personas conectadas, o sea, estamos con un promedio de 8.000, 7.000, un promedio de 7.000 personas conectadas y tenemos cerca de 700 personas inscritas participando tanto en el foro como en el material. Entonces, lo que es bien interesante es que este programa se repite nuevamente este viernes a las 4 de la tarde, y sabemos muy bien que los participantes son de los distritos y ciudades más importantes, más interesantes del país. O sea, estamos llegando donde no es posible llegar normalmente en tiempo real. Y esto se debe a la expectativa que se ha creado en términos de los gestores locales, gestores municipales, para atender estas transmisiones que estamos haciendo. Yo les quiero decir que, por ejemplo, una muestra de esto es la participación, como estoy mostrando en este momento, en el foro. Como ustedes verán, los participantes están dialogando en línea permanente con Javier Abugataz, que es el conductor del curso, o los co-conductores, que son Gloria Helfer, el doctor Oscar Castillo y Oscar Liendo. El día de ayer tuvimos pues dentro, como ustedes han podido, los que han tenido la posibilidad, el día de ayer hemos estado con la sesión 4, que ha sido sobre recursos que tienen los gobiernos locales para hacer frente a la desnutrición infantil. Hemos estado nada menos que con nuestro amigo el doctor Carlos Eduardo Aramburú, ha estado la doctora Gloria Helfer y también Pedro Frank. ¿Algún comentario sobre esto así muy rápido, Gloria? Porque creo que ya superó las expectativas, ¿no? Que es muy agradable por lo que tiene de directo, de incidencia directa en lo que están haciendo los gobernantes más cercanos que tiene la población. Como decían, pueden mirarle a los ojos a todos sus gobernados, ¿no? Entonces pueden tener control de los
de qué pasa con los niños, sus nacimientos, el estado en que nacen, el seguimiento que les pueden hacer. Me parece muy impresionante por lo concreto que es, ¿no? Y por la acogida que tiene, por supuesto. No, y particularmente creo que fue muy interesante que un colaborador del tamaño, digamos, de Carlos Eduardo Aramburu, ha hecho un examen, una clase magistral, digamos, entre cuáles son los recursos y programas existentes en los municipios. Entonces, muchas veces los municipios saben que existe Juntos, que existe el programa no sé qué, el programa Caliwarma, el programa tal cosa, pero realmente el gobierno local, como gobierno local, no necesariamente tiene la posibilidad de gerenciar mejor. El curso está permitiendo justamente conocer esto, y el quinto programa, la quinta edición, será dedicada a recursos existentes, que muchos alcaldes no conocen que existen estos recursos. Ya Gastón Garatea lo decía, a muchas veces los alcaldes, por esta desinformación, por falta de comunicación, están mucho más cerca de Lima que su propia población, ¿no? Y estamos con cerca de 92.000 niños con anemia en Puno, y estamos con cerca de 58.000 niños con anemia en Lima metropolitana. Entonces yo creo que ese es un tema que lo tenemos que tomar. Esto no es un tema de gobierno, esto es un tema de Estado, es un tema de sociedad, es un tema de responsabilidad, como lo ha definido el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. Bien, entonces, si me permiten un poco como un preámbulo para entrar al tema, yo quisiera rápidamente, la noticia de hoy fue, pues evidentemente, la noticia del día es los resultados de la evaluación censal del 2014. Entonces, de acuerdo a la última evaluación censal de estudiantes, ese 2014, evaluación censal de estudiantes, realizada por el Ministerio de Educación, la buena noticia es que hay una mejora en la comprensión lectora y matemática en los estudiantes de segundo de primaria a nivel nacional. Entonces, según esta evaluación realizada a 600.000 alumnos de colegios públicos y privados de zonas rurales y urbanas, el nivel satisfactorio de comprensión lectora subió 11 puntos porcentuales, según las estadísticas, de 33% en el 2013 a 44% en el 2014. Si bien son resultados positivos, debe tomarse en cuenta que desde el 2013 y de forma intensificada el 2014, se dice que los alumnos han recibido un entrenamiento permanente para los exámenes de evaluación censal, con el llamado kit de evaluación. Por ello es importante también analizar cuánto de este entrenamiento ha contribuido para tener estos resultados. Esto es un poco la información que estamos sacando de este análisis. Se esperaba una mejora, pero muchos especialistas nos han hecho llegar, sin embargo, un aumento tan notorio a lo mejor no era tan lo esperado, o sí, si él está esperado, todo el mundo quiere saber, no hacer un análisis más constructivo, poder llegar a un poco a ver qué es lo que se puede mejorar en estos avances. Hay otros dos factores, según los especialistas, que se deben tomar en cuenta en este análisis, que existe un bono de incentivo escolar, no sé cuánto ha podido influir este bono de incentivo escolar para que el 20% de los colegios que alcanzaron los primeros lugares en la prueba, y que no haya habido huelga de profesores. Aparentemente esto también ha sido analizado. Ha habido algo que sí ha sido muy importante, que a nosotros particularmente como Inversión en la Infancia nos ha llamado la atención, que en las pruebas de los chicos que han estado en educación inicial, aparentemente ha habido, dentro de los resultados, ha habido una mejora sustancial en comprensión lectora. De ahí un poco la importancia de inversión en la primera infancia, y particularmente en educación inicial, que como ustedes saben, como Pacto por la Infancia tenemos como meta 0% todos los niños en educación inicial de atención. Creo que ha habido una mejora también, dicen, según los especialistas, en la repartición de textos escolares a tiempo, y que los docentes cuenten con material de apoyo pedagógico como guías y kits para una mejor orientación de la enseñanza. Lo que es cierto es que frente a esta buena noticia es necesario un análisis sereno de estos resultados a fin de sincerar el nivel de aprendizaje de nuestros niños por el bien de su desarrollo y el futuro del país. Esto es un poco lo que nosotros tenemos como contexto, y si ustedes están de acuerdo, vamos en la segunda parte del programa, entramos directamente a analizar este tema a partir también del informe que nos hace Hugo Díaz, presidente del Consejo Nacional de Educación. Yo, antes de
de ir al corte, quiero reiterar mi agradecimiento a la Fundación Bernard Van Leer de Holanda, que gracias a ellos tenemos esta plataforma de comunicación. Este programa se está transmitido en red en este momento con la campaña peruana de Derecho a la Educación y seguramente Remurpe también va a entrar en red en cualquier momento, la red de municipios rurales del Perú. Entonces, con su venia vamos al corte y volvemos inmediatamente con el programa. El ser humano se forma desde el mismo momento del embarazo. De modo que la persona dentro del vientre de la madre recibe experiencias que son cruciales para su desarrollo futuro. Y una vez nacido, el entorno en el que se desarrolla es también muy importante para lo que será su cerebro, su cuerpo, su salud, su manera de ser incluso en el futuro. Por esa razón, la inversión que se haga en la niñez será fundamentalmente la razón por la cual en el futuro una sociedad será rica, pobre, con violencia. Es decir, la sociedad del futuro es una expresión, es una consecuencia de lo que hemos hecho con la niñez. Ello significa que la inversión en la niñez será extremadamente rentable para el futuro de las naciones. El mundo del futuro será básicamente lo que hoy estamos haciendo con la niñez. Bien, como anunciado, quiero recordar a ustedes que este lunes 9 de marzo casi 8 millones de niños y niñas en el Perú iniciarán el año escolar 2015 y en ese contexto pues es deber del Estado de que el garantizar para ellos una educación de calidad, especialmente para la primera infancia, con equidad y quebrando estas barreras y estas distancias que realmente nos preocupan, ¿no? Nosotros hicimos una entrevista al presidente nacional del Consejo de Educación, Hugo Díaz, para que justamente nos hiciera un análisis un poco de estas expectativas del 2015 y cuáles considera ellos los principales desafíos. Entonces vamos en un reportaje de Verónica Milla al doctor Hugo Díaz. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que en los últimos años ha habido un avance sustantivo de la oferta de oportunidades en educación inicial. Cuando uno observa las estadísticas oficiales del Ministerio de Educación, lo que encuentra es que la tasa neta de escolarización de los niños de 3 a 5 años ha aumentado en más de 20 puntos si se compara el año 2014 con el 2005. Igualmente, lo que se observa es que la matrícula ha crecido en 460.000 estudiantes, que la carga docente ha bajado y que cualitativamente también se han producido algunas cosas interesantes, como es el hecho de que hay un proceso de conversión de varios PRONOI en jardines de la infancia, la relación alumnos por profesor ha disminuido, y por supuesto que el presupuesto ha mejorado, aunque comparado el 2014 con el 2015 la mejora no ha sido tan sustantiva como hubiésemos deseado, principalmente por el hecho de que
el programa de educación inicial no ha sido tan eficiente en el gasto de inversión. Solamente se ejecutó en el 2014 el 46% del presupuesto de inversión y algo así como el 80% de bienes y servicios. Entonces, uno de los grandes desafíos que tiene la educación inicial en este momento es tratar de ver cómo es más eficiente en la ejecución presupuestal. ¿Y de qué manera se pueden conseguir analizar estos desafíos? Bueno, básicamente creo yo teniendo proyectos mucho más concretos, más claros, y teniendo procedimientos de ejecución de estos proyectos que permitan superar las dificultades que hay, tanto normativas como de capacidad de gestión. A todo este tema de la ejecución presupuestal, este año 2015 se suma un problema que hay que ver cómo el Ministerio de Educación lo enfrenta, y es que hay cambios de directores regionales producto de los cambios de presidentes de gobiernos regionales. Hay 21 presidentes de gobiernos regionales que son nuevos y cada uno de ellos está trayendo nuevas personas a trabajar a las direcciones regionales. Y esto significa en cierta medida un cierto retraso porque muchos de ellos son personas que no tienen experiencia en administración pública, que no tienen experiencia en los procedimientos de gestión, y ya eso se está observando con algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el mes de enero hubieron retrasos de pagos al personal docente en algunas UGELes. Eso está sucediendo nuevamente en otras UGELes en el país. Por ejemplo, ayer yo conocía el caso del UGEL Virú, en donde los profesores todavía no habían cobrado su sueldo, ¿no? Todo esto es un problema que surge justamente de la poca experiencia del nuevo personal que está ingresando a la administración a dirigir los destinos de la educación. Ojalá que eso se supere pronto, ¿no? Bien, entre estas noticias buenas, combinando con estos anuncios, evidentemente no deja de preocuparme que el año 2014, Gloria, solamente se haya ejecutado el 46% del presupuesto de educación inicial. Esto va por encima ya no es solamente un problema de gestión, es un problema de eficiencia y hasta cierto punto un problema que realmente a nosotros nos preocupa, ¿no? O sea, sintiendo por un lado de que el propio AES da importancia al incentivo de la educación inicial y cómo ha contribuido en la mejora de los resultados, y de pronto un poco que te choca este asunto. Yo abro el diálogo entonces para los comentarios. Sí, para iniciar con lo de inicial justamente, ¿no? No es solamente que ha habido en el nuevo presupuesto hay menos recursos para inicial, lo cual ya es sorprendente justamente por la importancia que tiene inicial en la mejora del conjunto, es el arranque de la vida, ¿no? Y por supuesto, si no hay ejecución es gravísimo. Pero también podríamos añadir por qué no se ve en este conjunto de factores que hacen que haya mejora, que yo quiero comentar, lo de la mejora, que me parece bien, es ver qué otras cosas están contribuyendo. Por ejemplo, si es que se está atendiendo el tema de alimentación, ¿no? Que es fundamental y siempre lo hemos dicho que es fundamental para aprendizajes, ¿no? La atención de salud temprana preventiva del niño. Entonces todavía lo siento un poco centrado en educación y sin los lazos necesarios para los otros sectores que tienen que articular si es que queremos concentrar en lo del niño. Pero quiero pasar a ver esto de los resultados de esta evaluación censal, porque creo que tenemos que partir por felicitar, alegrarnos, reconocer, saludar, reconocer sobre todo que esto es fruto de un esfuerzo y que este esfuerzo tiene que continuar.
las observaciones sobre por qué, ya yo misma estoy pidiendo, ¿no? que me vean otras razones complementarias y que se fijen en la atención de los niños que necesitan, todo lo que necesitan para poder aprender bien. Pero yo creo que tenemos que partir por reconocer. No me parece tan acertado que se diga que es solamente porque han entrenado a los alumnos. Si yo entreno a un alumno para que entienda una lectura, ¿no? Y repito hasta que entiende la lectura, está aprendiendo a leer, pues y a comprender. Y si le hago hacer ejercicios y ejercicios de matemática, hasta que hace los ejercicios de matemática también. No es mi manera que yo apuntaría, y con esto termino esta primera intervención, porque siempre lo he criticado y no es la primera vez, que sea solamente matemática y comunicaciones, ¿no es cierto? Y comprensión lectora, ni siquiera comunicaciones, comprensión lectora. A mí me gustaría que se vea mucho más integralmente los aprendizajes de los estudiantes, pero podemos pedir que sea el siguiente paso, como también que se vean, y creo que se está planteando, que se vean otros grados o otras formas de evaluación, porque esta forma de evaluación es una, pero si queremos ver realmente que están aprendiendo los estudiantes para la vida, para desenvolverse, para relaciones sociales, para seguir aprendiendo luego, las evaluaciones tienen que ser muchísimo más finas. Gracias. Ricardo, ¿qué te merece este primer comentario entre estos anuncios de buena noticia y esta reducción? ¿Cómo analizas tú? Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias. Hace bastante que no los acompañaba. Esto porque tú nunca tienes tiempo. O sea, aquí... Pero hacemos no ha empezado a hablar y ya tiene 2 preguntas aquí en el chat. Hacemos un poco más de tiempo. Bueno, yo, por supuesto, de acuerdo con Gloria en que estas son buenas noticias. Yo no soy tan amable como Gloria. Yo creo que aquellas opiniones que dicen que estas no son buenas noticias son irresponsables y son mezquinas. Así es. Y creo que eso no podemos tolerarlo en un país que está tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible, más allá de las diferencias que podamos tener en cosas específicas. Entonces son buenas noticias. Y hay una buena noticia adicional, y es que se consolida nuevamente el buen trabajo de la unidad de medición de calidad. Yo creo que eso no podemos dejarlo pasar, porque la UMC ha probablemente mantenido una independencia importante a lo largo de muchos años y cada vez entregando mejores resultados y resultados confiables. Quienes trabajamos en investigación nos basamos en sus datos y hasta ahora hemos acertado, digamos, en términos de la fuente de información. Entonces yo creo que eso también hay que reconocerlo porque hace un esfuerzo importante, ¿no? Y antes de entrar a los detalles de algunos de los resultados, porque solamente han presentado una cuestión general, antes presentaban una cosa más específica, probablemente estarán preparando algún nuevo material. Hay 2 cosas que creo que no podemos tampoco dejar de decir. Uno, que esto es un asunto sostenido y multivariado. No es que se haya mejorado este año porque este año en particular se hizo algo. Esto viene, ¿no es cierto? Esto viene de atrás, esos son los cambios que se producen, ¿no es cierto? No se trata, es lo que pasó en Moquegua. Todo el mundo piensa que Moquegua ha vuelto, felicitaciones otra vez a los niños y maestros en Moquegua y a las niñas, nuevamente, pero cuando uno mira y analiza con un poco más de detenimiento, en las pruebas del año 90, 96, en las Crecer, de la segunda mitad de los 90, Moquegua ya estaba entre las primeras regiones. Entonces no es tampoco un milagro que pasa algo y con una varita mágica voy cambiando el asunto. Entonces lo primero es que es un asunto sostenido, que es un asunto que responde a cuestiones multivariadas, ¿no es cierto? No es solo atribuible a algo, a pesar de que el diseño más bien académico y el diseño metodológico de la evaluación no permite definir exactamente, hasta que salgan los estudios de factores asociados, a qué es atribuible. Sí hay algunas intuiciones que podrían confirmarse, algunas, Salvador, las has mencionado, que tienen que ver con la implementación de la ley de reforma magisterial, que tienen que ver con la idea de invertir un poco más, pero digamos son como grandes líneas
se han llegado los textos parece a tiempo. Estos últimos 2 años, si no me equivoco, el dato no lo tengo acá, la contratación de maestros ha sido la más oportuna en el último tiempo, es decir, los niños tenían un maestro por lo menos. Entonces, hay algunas cuestiones que habría que ver con mucho mayor detenimiento, ¿no?, más adelante. Y el segundo asunto general, primero, respecto a los resultados, que yo por lo menos trato de llamar siempre la atención, es que hay que colocar este entusiasmo y estos resultados en su lugar y no creer que esto es la transformación educativa. Pésimo daño haríamos a la evaluación, estás en salvo a cualquier otra evaluación internacional, la del IESE, del TERCE o PISA, si le damos mucho más importancia de la que tiene. Esto es un indicador de cómo va el sistema, no está evaluando toda la calidad del sistema. O sea, tú estás enfocando algo que a nosotros nos preocupa. O sea, no hay en este informe, a lo mejor porque no lo hemos analizado con profundidad, Gloria, un informe sobre cómo se han disminuido las brechas y las diferencias regionales. ¿Cómo esto ha sucedido? Hay solo agregados, ¿no es cierto? Todavía no hay, pero hay algunas tendencias que se mantienen. La brecha público-privado se reduce. Para quienes estamos estudiando hace tiempo la oferta privada, esto es una fuente de información para seguir entendiendo este fenómeno. Lamentablemente las urbanos rurales todavía se mantienen. Acá hay que pensar más adelante y discutir, Gloria, Salvador, qué tipo de políticas se requieren, ¿no es cierto? Algo que mejoren los que están bien, algo que mejoren los que están peor. Cómo trato de acercar esas brechas, y eso es una decisión de política pública, en el más estricto sentido de la palabra. Ahí donde pongo el énfasis en hacer las cosas es donde se va a cambiar, ¿no? Entonces, pero digamos, las buenas noticias están, hemos mejorado y eso está bien. Y me parece bueno el reconocimiento al maestro. O sea, yo creo que ahí hay una cosa que nosotros, que estamos en la profesión, que lo hemos visto, que hemos tenido experiencias donde de repente, y además lo puedes estudiar en cualquier colegio donde las cosas funcionan, tú entras y vas a encontrar buenas relaciones humanas, entusiasmo, ganas, liderazgo del director, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el reconocimiento a los maestros por estos logros me parece que es fundamental. Por eso las mezquindades no deben pasar, debemos de controlar eso. No quiere decir que nos volvamos, que ya no tengamos una crítica como, por ejemplo, decir hay que evaluar otras cosas o poner en su lugar las evaluaciones, ¿no? Pero hay que ser muy justos. Por ejemplo, lo del bono no entra en esta evaluación. No puede decirse que el bono puede haber beneficiado en algo porque el bono lo dan en ¿cuándo? En diciembre, en noviembre, diciembre del año pasado y las evaluaciones fueron antes. O sea que eso es tontería y no hay que aceptarlo. Pero sí que ha habido una atención, porque cuando tienes un acompañamiento del profesor y cuando tienes un mejor material para trabajar con tus chicos y tienes una capacitación más cercana, entonces estás atendiendo al profesor. Y eso hay que reconocerlo porque son factores que contribuyen tanto como el edificio, ¿no? Entonces, el sentirte parte de... Yo creo que la carrera debe también contribuir en aspiraciones de seguir avanzando, y hay que observar eso cómo nos favorece, ¿no? Gloria, permíteme, y solo para no solo estar de nuevo de acuerdo contigo, sino para poner un énfasis, fíjate, esto que acaba de decir del maestro y el acompañamiento. A pesar de que este gobierno fue criticado en general con la gestión de Patricia Salas y ahora también con la de Jaime Saavedra, porque no mostraba los grandes números de capacitación. No hemos capacitado 35.000 maestros, 40.000 maestros, lo que fuese, sino que más bien fue un trabajo de acompañamiento docente, es implementar aquello que hemos aprendido. O sea, al docente hay que acompañarlo, juntarlo en los talleres masivos como hacíamos antes, que pensábamos que era lo correcto. Bueno, terminó de mostrar sus límites y hay que hacer un cambio. No es que no sirva, es que no es suficiente. No es suficiente. Y que más bien donde está el peso es en el tema de acompañamiento. Entonces, haber insistido en el acompañamiento es un tema fundamental que además acoge al maestro, que es lo que necesitamos. Lejos de insultarlo, lejos de decirle que no sabe nada, lejos de decirle que son comechados, lejos de decirles que no están preparados, se trata de prepararlos y exigirles
lo más que se pueda, pero con un acompañamiento. Entonces, acompañar al profesor como estrategia formativa y en el trabajo en el aula, creo que también es un punto interesante. Y que no ha sido contemplado no en sé. las razones que están dando, pero Claro, que yo creo que es bien importante, yo permítanme estar de acuerdo también con ustedes, o sea, pero evidentemente yo creo que esto hay que mirarlo en términos de un proceso. Esto no empezó hace 6 meses, 8 meses, yo creo que tiene mucho corrido de atrás, inclusive nosotros fuimos como Inversión en la Infancia y como Salgalú fuimos parte de este proceso cuando nos lanzamos en la administración de Patricia Salas a hacer esta aventura online de las rutas del aprendizaje, que en este momento tenemos más de 186.000 repeticiones en YouTube, justamente sobre todos los procesos de preparación de la ruta del aprendizaje. Que han logrado básicamente cerca de 30.000 maestros acceder a estos materiales vía virtual, que han complementado seguramente con el trabajo. El segundo aspecto yo creo que es el reconocimiento al maestro, Gloria, que creo que es fundamental. Y justamente hablando de maestros, tenemos padres y maestros que ya están escribiendo y que quieren decirles algo también. Si nos ayudan con el chat, entonces yo comenzaría con el primero, rápidamente leerles para un comentario de ustedes antes de entrar al otro. Entonces yo creo, Mariana Torres dice, el problema es que los continuos cambios que se dan en educación implican hacer un seguimiento estratégico de mejorar el plan curricular de educación, dice. Ricardo Salazar nos dice, como profesor rural, debo decir que es muy difícil cambiar cualquier programa que ya está definido. La directora del centro solo exige que se cumpla el plan escolar y es difícil ser creativos. Pablo Oscar dice, como papá es muy difícil dejar a mis hijos en la escuela inicial, ya que los profesores no los veo muy entendidos en la materia, son profesores de otros grados que cubren los puestos de los profesores iniciales. Esto que es justamente frente a la demanda de la educación inicial, se ha reemplazado o se ha adaptado a los profesores para cumplir estas plazas. ¿Qué más dice Jesús Otárola? O Pablo, sí, Jesús Otárola dice, como profesor de inicial, comento que es muy difícil seguir toda una planificación, ya que la asistencia de los alumnos es muy irregular y lo poco que se avanza se pierde por estas ausencias. El problema de inserción, ausencia. El otro asunto, Susana Palma, yo creo que hasta ahí llegamos. La educación inicial aún no ha sido considerada en su real importancia por el Estado. O sea, estas son expresiones, una primera reacción a estas primeras intervenciones suyas. ¿Quién comienza? ¿Tú, Ricardo, o Gloria? No sé, son dos cosas asociadas. Uno que efectivamente el asunto es complejo, sí, y enseñar en un aula también lo es. Sin embargo, creo que hay que separar como dos planos, ¿no? Un plano es el de la política pública general, en el que se toman las decisiones respecto de por dónde va la educación, y otro es cómo se implementa esa política, se opera en concreto, ¿no es cierto? Yo siempre digo que la política pública se resuelve cuando el profesor cierra la puerta de la clase y ahí trabaja con los chicos, ¿no? Pero esto tiene que venir acompañado de unas grandes cosas. Acabo de recordar que ayer estuve en la presentación del libro de Gino Costa y Carlos Romero sobre quiénes son los que están, los delincuentes, qué características tienen los que están ya presos con sentencia. Y un dato que era impresionante es que de todos los sentenciados en la muestra que han tenido en las cárceles había una deserción del 60%. Con lo cual hay un mensaje potentísimo para el Ministerio de Educación y para las políticas, que es qué hago con los temas de deserción, ¿no es cierto? Porque efectivamente la deserción está en el promedio latinoamericano de 13 puntos más o menos porcentuales en general, pero resulta que ellos están casi el 60% de estos jóvenes desertaron. Entonces, cuando jóvenes en el colegio. Entonces algo hay que hacer ahí con el tema de deserción, ahora que mencionaba el señor, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo, quería insistir, ayer yo también escuché a Gino Costa y me parecía que era clave. O sea, si tú tienes un dato tan duro, tan firme como que 60% dejó la escuela, ¿qué tengo que hacer yo para tener menos delincuentes? Muy sencillo, retener en las escuelas. Y entonces retener en las escuelas supone ver
esto que dice Ricardo y que insisto yo, de ver los temas de manera mucho más integral. Yo no puedo trabajar solamente matemáticas y comunicaciones, yo tengo que ver ciudadanía, ¿no? Y tengo que ver cómo se relaciona en la comunidad. Y ahí entro a hacer una crítica que me parece que es muy importante y que debemos estar atentos. Yo he firmado esta semana un pedido al ministro de Educación para que que explique y que reponga la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental que ha sido suspendida, en planeta, en este mundo. ¿Cómo puedo formar yo estudiantes desde tempranísima edad y a lo largo de toda su vida si es que no tomo en cuenta la importancia que tiene su medio, ¿no? En un planeta como el que estamos, la responsabilidad frente a su vida y la vida de los demás. Entonces, yo creo que ese es todo un enfoque y que tiene que verse los temas concretos, que es lo que los colegas nos están diciendo en el aula. ¿Cómo puedo yo aplicar? ¿Cómo necesito más apoyo y atención para el inicial? Lo cual es cierto que debía darse muchísima más fuerza al inicial, comenzando por formar los profesionales. No hay, lo que dice el colega es cierto, no hay profesores de inicial formados para poder en el nivel. Lo que se están es jalando de la primaria y de otros niveles para atender la primaria. No es lo mismo, es prioritario que se dedique atención a la formación de profesores inicial y al acompañamiento inicial, porque el acompañamiento en el inicial no es de la misma dimensión y categoría que tiene el acompañamiento que tienen en la primaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas cosas, sí, pero siempre para no perderla. Es decir, yo me alegro de los resultados, claro, los acepto, los tomo, es como si pusiera el pie ahí para dar el siguiente pie, porque no podemos detenernos. Y esto que no estoy hablando de privatización de la educación, que es mi tema favorito, y sobre todo el tema del lucro en la educación, cuando veo lo que están ocurriendo con nuestros vecinos. O sea, en otras palabras, vamos bien, pero podríamos estar mejor. Debemos estar mejor. Tenemos que estar mejor. Y con ese dinero que se tiene este año, se tiene que invertir bien. Y nos dejamos un poco con esta inquietud, que lo hemos venido tratando, Ricardo, desde el año pasado. Nosotros estábamos como Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. 100% de cobertura de educación inicial, aparte de calidad y equidad de los servicios de educación como meta. Nosotros nos planteábamos ya el año pasado que necesitábamos para atender la meta eficientemente más o menos 37,000 nuevos maestros de educación inicial. Y en este momento yo no sé cómo anda esta preparación, por lo que creo que hay un vacío ahí que necesitamos indagar. Que no hay postulantes, los chicos no se presentan, los jóvenes esto es justamente un tema que teníamos que generar. Me están indicando que tenemos que ir a un corte y volvemos ya con Wilber Rosas también de Remurpe para dar un aterrizaje, a ver las perspectivas locales, municipales, estas brechas, cómo se están dando, y la preparación del próximo CAMUR, que es la Conferencia Anual de Municipalidades Rurales, y en qué medida van a tocar también estos temas que tanto nos preocupan. Gracias. Vamos a un corte. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia.
¿Sabías que en el Perú hay 1 millón de niños menores de 5 años con anemia? Y que a pesar de los avances, todavía tenemos más de 400.000 niños de esa edad que sufren de desnutrición crónica. La anemia y la desnutrición infantil afectan el desarrollo físico e intelectual del niño. La anemia es causada por la falta de hierro en la alimentación de los niños, falta de cuidado en la mujer gestante, deficiente alimentación del niño, mala higiene que produce enfermedades infantiles son causa de la desnutrición infantil. ¿Cuál es el rol de los alcaldes y regidores para hacer frente a la anemia y la desnutrición de nuestros niños? El Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia ha elaborado el manual ¿Qué debo hacer como alcalde y regidor? Acciones para terminar con la desnutrición y anemia infantil. El objetivo de este manual es motivar, informar y capacitar a las autoridades municipales para poner en marcha acciones y políticas para terminar con la anemia y desnutrición infantil. Este manual didáctico permite que las autoridades municipales conozcan las causas y efectos de la desnutrición y anemia infantil, lo que pueden y deben hacer para enfrentar estos dos graves problemas, cómo hacerlo, con cuáles fuentes de financiamiento cuentan para este fin y cómo acceder a ellas. Descarga este manual dirigido a los alcaldes y regidores de todo el país y también a todos los ciudadanos ingresando al link del curso. Sé parte de esta iniciativa de esfuerzo nacional contra la anemia y la desnutrición que afectan a nuestros niños y niñas. Bien, damos la bienvenida, ya está con nosotros Wilber Rosas, quien es coordinador del Comité Consultivo de Remurpe. Wilber es gran amigo nuestro. Wilber, buenos días, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación y mucho más de un asunto tan interesante como es la educación, ¿no? Bien, pero justamente a propósito de esto y sobre todo porque nuestro énfasis es trabajar un poco, acercarnos un poco a estas brechas que todavía se dan en la atención, tanto en educación como salud, sobre todo en las comunidades, en las áreas rurales. Hemos querido hablar con nuestros amigos de la Red de Comunicación por la Infancia y tenemos a Beatriz Coila, que es de Radio Onda Azul de Puno, ya en línea. Beatriz, ¿cómo está? Buenos días. Beatriz, en principio yo quisiera combinar dos preguntas, ya estamos aquí con el panel. Primero, quisiera analizar un poco, quisiera tu perspectiva de cómo es que tú ves la preparación o las expectativas para este nuevo año escolar 2015 y cuáles son los desafíos de Puno, porque evidentemente hemos visto contrastes. Primero, por un lado, en el área de educación, bueno, hay unos colegios, hay mucha actividad, pero por el otro lado, la semana pasada todavía vimos un poco niños en el lago Titicaca todavía trasladándose en bateas para poder llegar a su centro de educación inicial, a su escuela. Entonces, estos contrastes, estas diferencias, primero este asunto. Y la segunda pregunta que yo te voy a hacer, estamos realmente alarmados por más de 92.000 niños menores de 5 años con anemia en Puno. Entonces, si el presidente regional o los municipios ya están alertados o tienen conciencia de eso. Beatriz, te escuchamos quizás primero con esta primera expectativa sobre educación y retomamos el segundo punto luego. Respecto al primer punto, comentarte de que hace pocos días atrás se ha podido tener específicamente en el centro poblado de Uruchuyuni, que también es parte del distrito de Puno y provincia de Puno, la escuela que ha sido también una de las que prácticamente ha trabajado con niños en este centro poblado que requiere de la atención de las autoridades. Nos referimos a estudiantes menores que estudian en las islas flotantes de los frutos específicamente, han recibido una donación tal vez de parte de una institución para que de esta manera se pueda realizar
también un aporte a la educación en cuanto a los estudiantes que estudian en esta institución. A nivel de todo el departamento de Puno, es un caso específico, ¿no? A nivel de todo el departamento de Puno, el día de hoy, en conversación con el director regional de educación, nos ha señalado que se está realizando las coordinaciones con las 14 unidades ejecutivas locales UGEL para poder realizar el buen año inicio del año escolar. Sin embargo, se va a realizar en la próxima semana, tal vez con esta convocatoria a las aulas. Lo resaltante lo que refleja uno de los directores de la UGEL Puno, en un caso específico de la provincia de Puno, es que el 10% de instituciones educativas requieren de una atención para poder realizar el mejoramiento de la infraestructura. Podemos observar que al contraste de ambas autoridades educativas, aún falta afianzar el tema de coordinación, de apresurar tal vez la entrega de los informes de cómo es que se va a iniciar este año escolar 2015 en el departamento de Puno. El tema, por ejemplo, de los docentes, viendo el tema de los centros educativos de nivel inicial, al momento falta un 5%, es una estimación que realiza el director regional de educación, para la adjudicación de directores y subdirectores, principalmente en centros iniciales del departamento de Puno. Esto llama mucho la atención y también es otro de los problemas de la cobertura de plazas de los docentes interinos que han sido cesados recientemente. Hay una cierta incertidumbre tal vez, pero las expectativas de las autoridades son demasiadas para que se pueda dar un buen inicio del año escolar. Ahora, Beatriz, yo tengo a la doctora Gloria Helfer que quiere hacerte una pregunta, es decir, algún comentario. Un comentario. Justamente nosotros en el programa de ayer veíamos cómo los nuevos gobernantes, porque estamos en una transferencia de funciones, los que recién han salido elegidos, eso crea una turbulencia, y la turbulencia crea desatención, porque unos recién se están enterando, los otros se están dejando, lo hemos visto. Entonces, a mí me interesa ver cómo están afrontando estos nuevos cargos para que los niños y las niñas, los estudiantes en Puno, no sufran esta turbulencia de los cambios. Y lo del inicial y los directores es otro tipo de cambios, que son las reformas que están ocurriendo en educación, es decir, los concursos que han llamado para que se llenen los puestos de directores y subdirectores, y con la situación de conflicto, entonces, ¿cómo están manejando eso para que no perturbe la atención de los niños? Los niños no tienen por qué sufrir toda esta turbulencia que suponen los cambios, ¿no? ¿Qué, Beatriz? ¿Escuchaste el comentario? ¿Aló, Beatriz? Sí, bueno, respecto al último punto que puedo escuchar es de repente cómo se viene solucionando estos inconvenientes con los docentes que se han generado, tanto docentes interinos que actualmente están incluso llevando un proceso legal, y también en el tema de la adjudicación de plazas. Por el momento, desde la Dirección Regional de Educación de Puno nos ha señalado que no se ha emitido ninguna resolución, tal vez una disposición superior que pueda impedir el proceso de la adjudicación de plazas a docentes contratados, o que puedan cubrir las plazas de estos docentes interinos que han ingresado en cese. En Puno, el día de ayer, durante estos últimos días, se ha podido reportar movilizaciones de docentes incluso del SUTE, y quienes
incluso han señalado que en el mes de mayo han anunciado que van a iniciar con una huelga indefinida. Este tema, la Dirección Regional de Educación al momento está manejándolo pasivamente. Sin embargo, los docentes ya vienen mostrando también su posición respecto al tema de la aplicación de la reforma magisterial y todas estas normativas que regulan la educación. Por lo pronto, existe una cierta pasividad, reitero, al parecer el director regional de educación que ha sido designado recientemente por la actual gestión, recién está tratando de... Claro, es un poco lo que ya nos advertía el presidente del Consejo Nacional de Educación, que muchas autoridades están cambiando, recién están asumiendo esta posición. Mira, Beatriz, en relación a este primer tema, bueno, yo creo que nos has dado más o menos un panorama de lo que está pasando en Puno en relación a la expectativa y los desafíos que fundamentalmente tienen para este año escolar. Yo entiendo que el señor Juan Luque, el nuevo presidente electo regional, planteó dentro de sus metas de campaña implementar el equipo técnico de asesoramiento en el sector de educación. Supuestamente hay una prioridad para educación, pero particularmente en salud, mejorar la gestión, básicamente los recursos financieros y la atención en salud. Mi pregunta es con relación al tema, o sea, ¿se sienten pasos o no se sienten pasos de una actitud decidida para poder hacer frente a este tema que nos indigna a todos y me imagino que a los niños, ¿no? O sea, más de casi 1 de cada 2 niños menores de 3 años están con anemia en Puno. Sí, como le reitero, el proyecto, por ejemplo, que se ha priorizado y que es el proyecto de arrastre de la anterior gestión, que es el proyecto de nutrición en el departamento de Puno, que este proyecto está dividido en 3 sectores, para decir, la marca provincias de diferentes zonas, sur, norte, zonas altas también. Recién se va a dar inicio con la continuidad de este proyecto. Al momento, este proyecto de nutrición que está dirigido justamente para los menores de edad, 5 o 3 años. Ya. Bien, Beatriz, no te estoy escuchando la última parte, pero entiendo de que ya están priorizando. Yo lo único que te quiero pedir, porque hemos tenido problemas con el audio, es que, Beatriz, pedimos el apoyo de Radio Onda Azul de Puno para insistir, persistir, de realmente recordar a las autoridades de qué están haciendo para combatir la anemia y la desnutrición infantil, sobre todo la anemia, que es una cosa muy preocupante para la región. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, por tu participación. Yo primero sobre este tema, pues, Wilber, yo te daría tu primera opinión, ¿no? Porque estamos haciendo ya un aterrizaje a lo local, a lo rural, estas brechas que todavía están. ¿Cuál es tu primera reacción? Sí, yo escuchando a la periodista de Onda Azul, Puno, también quisiera acotar algo más. He estado en la zona de Apurímac por las tareas que tenemos como Remurpe en estos programas de transferencia, ¿no? Y en las conversaciones que hemos tenido con profesores y algunos alcaldes que también son profesores, hay una gran preocupación. Una de las preocupaciones es la forma como se educa a los niños, ¿no? El problema del idioma. A niños quechohablantes enseñando en castellano porque ganó en el concurso un profesor castellano hablante, ¿no es cierto? Entonces, ese es un problema. El otro problema que seguro se va a aparecer después, y ya todo el mundo sabe, es que siempre contratan a última hora o llaman a concurso a última hora. Y los niños rurales son los que se llevan la peor parte. Hay niños que en las escuelas empiezan a funcionar en junio y julio. Y no es raro, ¿no es cierto? No suena raro porque son pues rurales, ¿no es cierto? Como si fueran otra categoría, eso que hemos estado hablando. No salen en la fotografía. No salen en la fotografía, ¿no? Y esas son esas brechas entre lo rural y lo urbano. El otro gran problema es que han ido desapareciendo escuelas. ¿Por qué? Por la calidad de la educación. Por ejemplo, puedo decirles que estuve en Limatambo y hay 2 comunidades campesinas que han desaparecido sus escuelas. La comunidad de Pibil ya no tiene escuela, ni la de Huancaribe ya no tiene escuela. ¿Por qué? Porque eran profesores unidocentes multigrado.
y la calidad educativa efectivamente no es nada convincente. Entonces, ¿qué hacían? Trasladaban a los niños, iban de una comunidad a otra, que es mucho más lejana. Y los padres han dado una solución definitiva a esa situación. Han dicho, para que mi hijo no esté caminando 5 o 7 kilómetros diarios, prefiero trasladarlo a la comunidad más cercana que tiene una escuela. Entonces, esa es la situación. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ver es no solamente cuestiones de infraestructura, cuántos matriculados hay. Efectivamente, la estadística es muy buena y es innegable, hay cosas que se han mejorado, pero también hay cosas que permanecen. Y esas cosas que permanecen es el tipo y la calidad educativa que se da en lo rural, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una preocupación desde la Remurpe, porque muchos alcaldes son profesores y además ustedes saben que en la educación participan mucho las municipalidades, especialmente en las municipalidades rurales. Entonces jugamos un rol muy importante en ese aspecto y creemos que tenemos que trabajar no solamente ver la infraestructura, sino también la calidad del docente, la calidad educativa, y hay una cuestión que es muy importante, la participación de los padres, ¿no es cierto? En este momento hay una situación en algunas comunidades muy tristes porque no hay para útiles escolares, no hay para uniforme, no hay para muchas cosas. Entonces yo creo que desde el Estado, desde el gobierno, sí se puede trabajar en ese sentido. Bueno, yo te agradezco por el aterrizaje, porque justamente el chat está diciendo esto, porque me parece está un poco en la misma línea, Ricardo Gloria. Dice, o sea, está bien que conmemoremos esto, pero no perdamos la perspectiva y la realidad. Soy un profesor rural que no he recibido ni los materiales ni los insumos para empezar el año, ¿no? Y ya estamos anunciando un nuevo año escolar. Entonces yo creo que hay cosas que sin alegrarnos en los logros, no hay que perder la perspectiva de que hay muchas cosas que tienen que mejorar, porque hay que los recursos, y que esto es lo que está haciendo la diferencia. Perdón. Sí, no, yo quería que intervenga Ricardo, porque creo que se tiene que ir. Sí, y él ratito, tiene una especial, digamos, atención en el tema de lo rural. Bueno, sí, efectivamente, lo que decíamos al principio era que teníamos que tener cuidado con mirar más detenidamente estas brechas que lamentablemente no se cierran entre lo urbano y lo rural. Pues efectivamente los grandes números te dan el gran panorama, pero los casos locales. Pero yo creo que también es necesario, de una vez por todas, volver a darle el impulso que se necesite a la ruralidad. En un gobierno de la inclusión, apostar por políticas que decididamente están dirigidos a aquellos que están en situaciones de mayor exclusión son las cosas que deben continuar. Porque eso es lo que ayuda a las escuelas en las zonas rurales, que, como todos sabemos, están muy asociadas a situaciones de pobreza. Pero sin embargo, también hay que notar que la ruralidad va cambiando. Y ustedes en Remurpe, por supuesto que lo conocen bien. No es la misma ruralidad que antes. Hay mucha potencialidad en esa ruralidad, y entonces definirla desde la carencia tampoco funciona. Entonces, ahí donde yo tengo que darle una atención muy focalizada para contribuirla, también debo tener en cuenta que debo adaptar esta idea que a veces desde Lima se piensa equivocado respecto de la dinámica rural. Ya hace bastante tiempo que venimos hablando de la nueva ruralidad, y hay un estudio que en el IEP han hecho unos colegas que se llama Nuevas Trenzas, que son sobre las nuevas mujeres jóvenes rurales. Y el cambio generacional y de características que tienen ellas es fantástico. Y por lo tanto hay una enorme potencialidad. Y imaginarle la ruralidad en estas nuevas dinámicas que tienen de interacción con las zonas urbanas, y que por supuesto las sigo tratando con esa idea de pensar que son aisladas y por lo tanto necesitan una escuelita unidocente, cuando lo que se trata es de empezar a integrarlas en una dinámica distinta, ¿no? Y ahí, por supuesto, los gobiernos locales tienen muchísimo que hacer. Yo insisto en la importancia de no descuidar estas brechas y de atender esta ruralidad de manera especial y particular, pero considerando también las nuevas características de esta ruralidad. Aprovechando aún tu presencia, Ricardo, permíteme, porque creo que tu comentario ha generado
participación en el chat, entonces quisiera pasar a leer desde lo que nos dice Guadalupe en el chat, si me permite, nuestra querida directora Cecilia Rechart, que está en la dirección en este momento. Entonces vamos a leer lo que nos dice Guadalupe. Guadalupe dice: como mamá me preocupa que mis hijos se sientan felices de ir al colegio. No se sientan felices de ir al colegio, perdón. Me piden que los cambie a un colegio particular. El problema es que los colegios particulares pequeños no son mejores de lo que da el colegio del Estado. O sea, esta ilusión que se está creando. ¿Qué dice Magali Miranda? A ver, vamos a ver. Nos dice: mientras la educación inicial no sea tratada con la importancia que representa y tiene, será muy difícil que cambie la formación de los niños pequeños. María Luz Rojas, que nos dice: como profesional de la salud, lo único que puedo hacer es darles un colchoncito para que puedan dormir unos minutos. Son tantos los niños que tengo que atender que mi sala queda chica. Mariluz Rojas dice: soy enfermera y trabajo en una escuela primaria. El problema que más atiendo en esta escuela es la mala alimentación de los niños. Muchos de ellos trabajan después de sus clases en las calles de esto, se duermen en sus clases y la violencia continúa a la que son sometidos en sus casas. ¿Qué más nos dice alguien más? Daisy Rojas: la mayoría de estos niños presentan problemas de violencia familiar, falta de una atención de salud y mal alimentados. ¿Qué se les puede exigir a estos niños? Soy profesora de las áreas periféricas de Lima y el primer día de clases llegan entre 30 y 40 alumnos. Al final de año solo llegan casi a la mitad y aún con deficiencias en su aplicación. Yair Falcón dice: pregunte como profesor cómo podemos trabajar con nuestros alumnos si no tenemos los materiales de guía educativa, generalmente llegan a finales de año. El ingenio del profesor tiene que aplicarlo en toda su dimensión. Carla Orellana dice: hablando de violencia que hemos visto estos días con niños pequeños, infelizmente es una cultura violenta que tenemos en el país. Para los papás y algunos maestros la mejor forma de disciplinar es a través de los golpes. Creo que está haciendo la pregunta, ¿no? Cecilia Pérez dice que si no se establece un plan de trabajo para la educación inicial, será muy difícil que las nuevas generaciones tengan algún cambio en sus vidas. Mariana Torres: el problema es que los continuos cambios que se dan en educación impiden hacer un seguimiento estratégico de mejorar el plan curricular de educación. En fin, yo creo que hay cosas, estas son cosas, reacciones a los comentarios que han hecho. Entonces yo comentaría contigo, Ricardo, o sea, ¿qué te merece estas opiniones? Y si tienes algún comentario en especial a alguna de estas opiniones. Un asunto muy puntual y muy pequeño para darle paso a los colegas. Hay un conjunto de acciones que son estructurales y que mal haríamos en atribuirle la responsabilidad de solucionarlos al sistema educativo o a la escuela o a un profesor en particular, que tienen que ver con la necesidad cada vez más urgente de contar con políticas de prevención social. El tema de la violencia no es un tema que pueda ser solucionado desde la escuela. El tema de la violencia familiar es un problema muy complejo que requiere de políticas públicas decididas, intersectoriales, y que sin duda tienen que salir del sistema educativo como responsabilidad primera. Si no me propongo como Estado tener políticas de prevención social de este tipo, no solo voy a tener problemas en la escuela con esos niños, sino que también va a pasar lo mismo que pasaba en el estudio que comentábamos sobre delincuencia, en donde un porcentaje muy alto de las personas que están presas eran porque tenían violencia familiar también en la familia. Entonces, al no angustiarse tanto, yo entiendo que los profesores a veces se sienten agobiados, o el caso de la enfermera que tiene que atender y se siente agobiada porque la realidad es muy dura, pero también es verdad que la responsabilidad tiene que ser una responsabilidad mayor que sectorial, porque si no, no va a poder solucionarla. No, yo creo que la llamada de atención es un poco a ver el otro lado de la fotografía o las otras fotografías que muchas veces, sin desconocer los avances, dejamos de ver, ¿no? Tenemos a Radio Cutibalú de Piura, Luis Lozada, también es un corresponsal amigo nuestro de Inversión en la Infancia. Vamos a atender brevemente para conseguir sus comentarios. Yo creo que es muy interesante que este debate se amplíe también con una amplia participación regional. Adelante, Luis, ¿cómo está? Gusto de saludarlo, un abrazo. A ver, si se acerca más al teléfono para poder escuchar mejor la voz. Entonces,
Sí, nuevamente hacemos la prueba. Adelante, Luis, ¿cómo está? Buenos días. No estamos escuchando. A ver, un momentito. Aló, volvemos a llamarlo en 2 minutos, por favor. Avísenle, por favor, y entonces, Gloria, seguimos contigo. Bien importante lo que ocurre con Ricardo es que siempre estamos de acuerdo. ¿Por qué será? Sí, son responsabilidades de todos, pero a mí me da miedo la responsabilidad de todos que es responsabilidad de ninguno. Entonces me gusta más decir responsabilidad de cada uno, y estamos hablando acá de los sectores, ¿no es cierto? Y cómo tienen que trabajar articuladamente para poder enfrentar un tema tan importante como lo de la violencia, ¿no? Porque a veces también los profesores y tantos colegas y tantos trabajos que revelan eso, es que no se puede achacar a los profesores la responsabilidad, que eduquen para, ¿no? Entonces, yo no digo de que la educación no juegue un rol importantísimo en el combate de la violencia, por ejemplo, el maltrato de los niños pequeños, en el abuso, en el castigo físico, en todas las formas de maltrato, pero no puede ser solamente la escuela, ¿no? Entonces el trabajo es muchísimo más complejo y las sanciones a los maltratadores juegan un rol importantísimo, y los medios de comunicación y todos tienen cada uno que asumir su responsabilidad. Lo que llama prevención social, Ricardo. Pero también hay que ver que educación no es solamente por lo que dan y lo que explícitamente enseñan los maestros, sino que a mayor educación hay menos mujeres maltratadas, y a mayor educación de la mujer especialmente, pero de mayor educación de todos los ciudadanos, tienes mayor conocimiento de derechos, y por tanto puedes decir en esto que es preventivo, no puedes pegarme, ¿no? Y lo que nosotros hemos trabajado mucho profesionalmente, el tema de violencia con los niños, abuso sexual, que es espantoso cuando entras a eso, es que para comenzar los niños conocedores de sus derechos digan, no tienes derecho a tocarme, ¿no? Entonces, eso era el éxito para nosotros en la educación, porque podían preventivamente evitar un montón de cosas cuando saben que ni siquiera los miembros de su familia pueden tocar algo que les ofenda, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que estamos entrando en temas, pero lo dejo ahí, me provoca lo de las bateas. ¿Has visto el video de las bateas? Sí. Es impresionante esto. Inmediatamente cuando pasamos el video, las bateas, entonces inclusive con Pepe, y estábamos con Teresa acá, y algunos comentaristas nos decían, eran bateas para el desarrollo, porque realmente deberían estar en los útiles escolares. Y te cuento, no sé si nuestra directora tenga el video por ahí, pero es concretamente los chicos en la isla de Titicaca, de los Uros, para ir al centro de educación inicial y a la escuela primaria que está en una de las islas. Los chicos lo que piden, lo que dan los padres, son estas bateas de lavar ropa de plástico. Entonces, cuando tienen un niñito de educación inicial, el de primaria lo amarra con una soga para jalar a esto. Pero esto no es un dibujo animado, esto es un reportaje oficial que se ha hecho desde hace 1 año y medio atrás sobre esto. Entonces los chiquitos reman media hora y lo dicen con una tranquilidad, así pues que tenemos que ir a la escuela, o sea, media hora, para que vayan remando para que puedan llegar. Entonces cuando pasamos este video, me parecía una cosa inédita, o sea, parecía una cosa hasta broma, ¿no? Para quien vive en la fotografía urbana. Inmediatamente nos llamaron de Iquitos, de Loreto, y nos decían, oiga, pero si aquí cuando sube el río, nosotros usamos como flotadores los envases de las gaseosas, de las botellas, para que no se ahoguen los chicos.
Entonces, y de pronto nos llaman de Taspudizunchis, de Apurímac y también un poco. Entonces, hay esa fotografía que hay necesidad de acercarse con un zoom para verlo, humanizar Sí, mejor pero esto. Esto, no sé. Pero bien. yo creo que esto, aparte de mostrar las deficiencias que hay una cuestión que me parece muy interesante. Es el valor de la educación que se ha ido entendiendo desde la propia gente. La gente puede llegar en bateas porque quiere ir a la escuela. Hay comunidades en mi pueblo que se han trasladado de su comunidad a otro sitio solamente para decir, porque quiero educar mejor a mis hijos. ¿Te has venido de tu pueblo para educar mejor a tus hijos? Sí, me he venido a educar a mis hijos. Entonces eso significa el valor que tiene la educación y la educación como una cuestión importante para el desarrollo, para su propia liberación, ¿no es cierto? Cuando hablamos sobre las niñas, por ejemplo, ¿no? Pero hay otro gran problema también que te dice la gente. Es que he traído a mi hijo a la escuela de Cusco, por decir, desde una comunidad, porque quiero que sea una cuestión más inclusiva, quiero que mi hijo aprenda el castellano mejor, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Que realmente tendríamos que discutir nosotros qué tipo de educación y en qué sitios se da. Así es. Miren, a propósito, nuestra directora nos consiguió el video de Puno para mostrar realmente que esto es una realidad. Esa es otra fotografía que no sé. Así se van a la escuela, así atienden a la escuela. Y esto es parte un poco de una realidad que no, pues, ya hemos hablado de una lancha escolar, de en fin, vamos a ver qué es lo que podemos hacer también desde y con los peligros que tiene esto. Y con los peligros que tiene esto, pero reivindicando lo que tú dices, el deseo de querer salir adelante, de valorizar la educación. En fin, gracias Cecilia por este hermoso video. Yo quería resaltar esto porque creo que es bien importante ponerlo en la mesa, poner en un momento determinado en una mesa de discusión este asunto que creo que es importante. Y sobre todo el punto que yo quería rescatar, porque yo conozco la Limatambo, conozco las comunidades, y yo recuerdo mucho, Gloria, cuando yo estuve en el pueblo de Pibel, que era la foto que adornaba mucho, este es el pueblo de Pibel. Entonces, si te pones a pensar, yo recuerdo que conversé con una mamá, a ver, deshazte de tu hijo de 6 años, 7 años, porque no puede tener escuela y lo tienes que mandar a otra ciudad. ¿Quién hace? Porque no hay profesor que pueda llegar, porque hay muy pocos alumnos o porque realmente no tiene... Entonces, en miras de la econometría de los ministerios, entonces tienes que mudarlo a 100 kilómetros al pueblo más cercano. Entonces, para que tu hijo no esté caminando o no esté cruzando trochas, tienes que llevarlo a hospedar a los 6, 7 años, 8 años, 9 años, y ya los chicos no regresan, y es así que Pibel, hasta donde yo recuerdo, es un pueblo fantasma. No tienen niños ni jóvenes. Son ese tipo de realidades, ese acercamiento, este subhumano que creo que tenemos como esto. Ricardo, yo sé que estás con el tiempo, nosotros nos quedamos todavía para la última parte del programa con Wilber. Si tú quisieras dar un mensaje final. No mucho, porque me quedo impresionado todavía con estos niños en las bateas. Bateas para el desarrollo. Sí. No, solo decir que bueno, hay que mirar con los resultados con más detenimiento, sin duda, mirar qué pasa con las brechas, y luego apostar. La política pública es una decisión, ¿no es cierto? No es una norma, es una decisión. Y la decisión es qué hacemos. ¿Qué hacemos con quienes necesitan más de compañía del Estado para no estar en una situación inaceptable que los va a colocar en desventaja frente a otros, ¿no? Y cuánto necesito acompañarlos a lo largo de su vida hasta estar seguro que está en las mismas condiciones que el otro. Y yo creo que para eso sirven las evaluaciones, más allá de para alegrarnos por los buenos resultados o mirarlos de manera crítica, para suministrarnos información de ver dónde es que se necesitan tomar las mejores decisiones para acompañar mejor a quienes más lo necesitan. Y yo creo que hay que comenzar, por lo menos, siendo eficientes en el gasto, ¿no? En el uso de los recursos públicos, ¿no? El hecho de que educación inicial solamente hay que ejecutar el 46% del presupuesto. Y pensemos también, cada vez que se dice se gasta poco, yo me pongo a pensar si es posible gastar todo. Y entonces eso tiene que ver
qué modificaciones hago en la propia estructura del Estado, en la propia lógica de cómo ser funcionamiento más del Estado. eficientes y cómo descentralizar efectivamente también, ¿no? Cómo cambiar el Estado para que funcione, Exacto. para poder ejecutar los presupuestos que se asignan. Exacto. Porque si te asignan el presupuesto Y con eso las trabas para no ejecutar. Y estás así amarradito de tus puños y no lo puedes ejecutar por las trabas que tienes, entonces eso es otra forma de engaño. Sin duda, sin duda. Claro, Bien, pero muchísimas gracias, Ricardo. Vamos Gracias al a corte ustedes. y ya seguramente te vamos a ver. Entonces Con gusto. volvemos enseguida con la última parte del programa. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. ¿sabías que en el Perú hay 1 millón de niños menores de 5 años con anemia? Y que a pesar de los avances, todavía tenemos más de 400.000 niños de esa edad que sufren de desnutrición crónica. La anemia y la desnutrición infantil afectan el desarrollo físico e intelectual del niño. La anemia es causada por la falta de hierro en la alimentación de los niños, falta de cuidado en la mujer gestante, deficiente alimentación del niño, mala higiene que produce enfermedades infantiles son causa de la desnutrición infantil. ¿Cuál es el rol de los alcaldes y regidores para hacer frente a la anemia y la desnutrición de nuestros niños? El Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia ha elaborado el manual ¿Qué debo hacer como alcalde y regidor? Acciones para terminar con la desnutrición y anemia infantil. El objetivo de este manual es motivar, informar y capacitar a las autoridades municipales para poner en marcha acciones y políticas para terminar con la anemia y desnutrición infantil. Este manual didáctico permite que las autoridades municipales conozcan las causas y efectos de la desnutrición y anemia infantil, lo que pueden y deben hacer para enfrentar estos dos graves problemas, cómo hacerlo, con cuáles fuentes de financiamiento cuentan para este fin y cómo acceder a ellas. Descarga este manual dirigido a los alcaldes y regidores de todo el país y también a todos los ciudadanos ingresando al link del curso. Sé parte de esta iniciativa y esfuerzo nacional contra la anemia y la desnutrición que afectan a nuestros niños y niñas. Bien, ya estamos de vuelta. Gracias, Gloria y Wilber. Pues evidentemente todos estos temas nos traen nuevamente un aterrizaje necesario de ver la otra cara Y de forzoso. y forzoso, ¿no? Y yo creo que yo quisiera, habíamos programado un programa más sobre educación, pero parece que vamos a tener que hacer, al final vamos a tener que hacer un programa más dedicado a analizar la educación, es lo que me están diciendo en el chat. Veamos si tenemos las 2 o 3 últimas entradas de chat. Está ya en Radio Cutibalú, está en línea, entonces si estamos con Luis. Adelante, Luis, ¿cómo está? Buenas tardes, ahora sí tenemos mejor conexión, te agradezco mucho la conexión. Bueno, evidentemente seguramente está siguiendo el programa, ustedes son unos grandes
amigos y grandes amigos de inversión en la infancia, sobre todo, Luis. Y yo lo que te quería pedir era lo siguiente, o sea, ¿cómo es que la región Piura está preparándose para este nuevo año escolar? Sé que por la cuestión del calor no van a empezar el 9, parece que han postergado el inicio de clases, pero ¿qué ves tú en términos de grandes desafíos? Porque brechas no solamente de cobertura, sino de atención a la educación, todavía Piura las mantiene bastante altas, ¿no? Y realmente la región Piura tiene una gran área de sierra, ¿eh? En Piura hay 525.000 alumnos y alumnas. No sé si se han enterado, hace unos minutos han salido las nuevas estadísticas de evaluación censal. Sí, hemos analizado el día de hoy. Publicadas en media horita, y dicen que a nivel nacional hemos subido el razonamiento matemático de 17 a 26%. Y a nivel nacional hemos subido en comprensión lectora de 33 a 44%. Mira, son datos bien interesantes y alentadores, ¿no es cierto? En Piura, nuestro razonamiento matemático está aproximadamente en 13% y lectura está aproximadamente 25%. Este gobierno regional se ha planteado que de aquí a 4 años podamos subir en 8 puntos porcentuales tanto el razonamiento matemático como la comprensión lectora. Pero quiero añadir un dato interesante. En Piura ha instalado un CUAR listo de alto rendimiento que va a empezar a funcionar el 16 de marzo. Y el director regional Pedro Periche nos decía, este colegio de alto rendimiento nos va a ayudar a subir considerablemente las cifras de razonamiento matemático y comprensión lectora. Pero desde su punto nuestra lectura es, ahí puede haber una distorsión de cifras, porque puede repuntar en el colegio de alto rendimiento, que están los mejores alumnos finalmente de la región Piura, y que te hace pensar que has mejorado, pero en líneas generales en la tierra se mantienen las cifras bien bajas, ¿no? No sé si me logro... No, totalmente. Yo creo que justamente, Luis, aquí la doctora Helfer me hacía notar esto en términos de la estadística, tanto en el promedio nacional. Muchas veces los promedios generales pues esconden realidades, ¿no? Y yo creo que el desafío en este momento para Piura es justamente vinculado a cómo realmente reducir estas brechas, y yo totalmente de acuerdo con tu mensaje, o sea, no se puede generalizar una medida, una cosa es la costa y otra cosa son los valles interandinos y la sierra, y yo creo que habría que revisar estas decisiones, pero en fin, ya la decisión está tomada que a mediados de mes empezarían las clases en Piura. Ahora yo te quiero preguntar algo que la segunda pregunta, salvo que Gloria quieres hacer algún comentario sobre Piura. Sí, voy a hacer un comentario sobre Piura. Sí, para refrendar lo que nos están diciendo nuestros amigos de Cutihualú, es el típico caso no solamente de centralismo, sino de estandarización. O sea, es en toda la región. La región es diversa, la región es compleja, la región tiene zonas de sierra, de ceja, de selva y de costa. Entonces, frente a la estandarización, lo que necesitamos nosotros es la diversidad, contemplar esa diversidad. Y para eso, según la ley, ojo, según la ley, hay que saber demandar y reclamar que se cumpla la ley.
nosotros tenemos establecido, tanto en Ley General de Educación como reglamentos, la diversidad de calendario escolar según la realidad geográfica y circunstancias de cada zona, ni siquiera de cada región, porque es muy grande la región, ¿no? Claro. Sino de cada zona, de cada departamento, de cada provincia, de cada distrito. Ahí hay una autonomía que se le otorga y que hay que reclamarla. Y luego lo de los promedios regionales me parece muy impresionante lo que él está diciendo. Es cierto, van a crear una distorsión con unos que salen excelentes porque gastan 4 veces más en ellos y en relación a lo que nos decía Ricardo también con toda razón, en zonas rurales y las brechas que se abren. Estamos orientados a tener un país con brechas cada vez más grandes. Esa es la pregunta. Claro. Luis, yo creo que tu comentario ha obedecido a ciertas reflexiones, pero yo te quiero hacer una pregunta así muy directa con relación, saliendo un poco del ámbito de educación. 1 de cada 2 niños menores de 5 años en Piura todavía tienen anemia, ha subido una anemia. ¿Cómo ves? ¿Se sienten pasos en la presidencia regional, en las autoridades, como para hacer frente a esta cosa que seguramente los indigna y nos indigna a todos? Es interesante tu pregunta porque me permite decir lo siguiente. Mira, aquí en Piura, Gloria lo sabe, un saludo, Victoria es muy querida en Piura además. Mira, aquí en Piura hay organizaciones, ONG sobre todo, que mueven a organizaciones sociales de base también, y desde allí se impulsó hace unos años el trabajo con la primera infancia. Tanto así, en el gobierno regional se está impulsando el sistema regional de la primera infancia. Lo conocemos. Lo conocemos ampliamente, Luis, porque Inversión en la Infancia participó y asesoró en esta propuesta del sistema regional de la primera infancia, tanto así que participamos con la evaluación. Sabemos que en la transición que ha habido del gobierno pasado a este nuevo gobierno regional, una de las evaluaciones positivas ha sido continuar con este sistema e ir a ampliar la cobertura a otros distritos que pudieran beneficiarse de esta importante experiencia que ha llamado la atención de muchos sectores en este momento. Es por esa razón que yo te preguntaba en este momento, sabiendo de que existe decisión política, interés y una base de experiencia, si ya el tema de anemia ya está en la opinión pública, si hay una decisión para hacerle frente inmediatamente a este asunto. Sí, hay muchos alcaldes que han comenzado a decir, aquí yo voy a invertir tanto en desnutrición y anemia. Mira un dato en Piura, Sechura, que es un lugar con mucha riqueza pesquera, de cada 10 niños y niñas menores de 5 años, 9 tienen anemia. Sí. Para caerse de espaldas. Pero lo que estamos observando desde Radio Salud es que hay muchísimos alcaldes que se han planteado comenzar a invertir para bajar los niveles de desnutrición y anemia en la región. Esperamos que, porque este es un trabajo a largo plazo también, se pueda cumplir en unos 5 o 6 años con algunas bajas cifras. No, nosotros, Luis, realmente nosotros estamos con ustedes y vamos a seguir con ustedes y con el gobierno regional. Y seguramente próximamente el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia hará una visita ya para poder realmente continuar con este trabajo. Y esperamos contar siempre con el apoyo de ustedes como radio, como comunicadores, para hacer una sinergia para llevar adelante y que por lo menos hacer Piura anemia y desnutrición cero. Creo que es posible hacerlo. Entonces, desde aquí te mando un abrazo, Luis. Gracias. Bien, realmente estamos contra el tiempo. Yo quisiera, nuestra secretaría nos ha mandado 3 conclusiones más o menos básicas para que ustedes las comenten y también aproveches y nos digas cómo esto va a entrar en el Camuro, porque este es un tema central que nos involucra y involucra a todos. Entonces vamos con la primera. Dice que es importante reconocer y saludar los resultados de la evaluación censal de estudiantes ese 2014. Sí, yo creo que es un reconocimiento.
Una segunda conclusión de este programa es que hay que colocar estos resultados en su lugar, ya que no se está evaluando toda la calidad educativa. Se deben ver otras formas de evaluación del aprendizaje de los estudiantes. La ESE es una forma de evaluar, pero no es la única. Y evidentemente yo creo que faltó una cuarta, de hacer una fotografía más grande con relación a estas brechas y estas distancias que todavía existen en calidad y equidad, sobre todo en atendimiento al área rural y periurbana. Estos son, digamos, las principales conclusiones. Entonces, Wilber, comenzamos contigo porque ya haciendo tu comentario pero hay final. otra cuestión que aparte de ver las diferencias que existen de regiones y cosas, hay que tomar en cuenta otro aspecto también. Es el cambio climático. Hay zonas de inundaciones, hay zonas de huecos y hay un comportamiento que se debe de tomar en cuenta también. Me parece otro aspecto que hay que tomar. Ahora, con respecto a las cuestiones que se está planteando yo creo que las brechas han ido, en lugar de aminorarse, han ido creciendo. Es una preocupación nuestra también desde la Remurpe, que esas se tienen, que no puede haber alguien en el cual, como tú dices, Gloria, se invierte tanto y en otro que no se invierte nada. Entonces tú ves que el otro puede acortar algunas dificultades que tenemos, pero las brechas siguen creciendo. Entonces es una cosa en la cual tenemos que trabajar como país y desde las municipalidades comprometernos a que estas brechas se tienen que acortar y se tienen que acortar por el bien de todos. Y por esa razón estamos entrando en la 10ª conferencia anual de municipalidades, y cuyo tema es fundamentalmente crecimiento y desaceleración económica. Estamos viendo cómo qué efectos va a tener en el desarrollo económico y social, y dentro del desarrollo social, qué efectos va a tener esta desaceleración, porque han bajado ahora el canon, ha bajado el fondo de compensación municipal. O sea, hay mucha expectativa con relación a este CAMUR, ¿no? Claro. Yo solamente para información de nuestros amigos que nos están sintonizando, nos dicen que ya hemos sobrepasado los 2.700 personas que están conectadas a nivel nacional, y sin contar las redes de Remurpe y Campaña Peruana por el Derecho a la Educación. Pero yo creo que el interés sigue creciendo estos temas. Remurpe es miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. O sea, nosotros hemos apoyado y hemos participado en todas las ediciones de CAMUR porque consideramos que el tema de infancia, inversión en la infancia, ha sido parte de las prioridades que ha establecido siempre Remurpe conjuntamente con el Grupo Impulsor. Y yo desde acá, yo digo, o sea, bienvenido al CAMUR y ojalá que podamos contribuir en la mejor forma. Y estamos en ese enfoque de que estos aspectos de desaceleración no afecte el desarrollo social. Porque siempre que se habla de los municipios se habla de sembradores de cemento y fierro, pero creo que también existe la Remurpe, que más bien se ha preocupado cómo hacemos desarrollo social, y dentro de esto el aspecto educativo. Es innegable el papel que juegan las municipalidades en la inversión por la educación y la salud. Desde luego hay que mejorar y hay que reorientar, pero lo más importante es cómo articular, porque no podemos hacer las mismas cosas gobierno regional, gobierno local y gobierno nacional. Esa duplicación de esfuerzos y recursos. Esa duplicación y triplicación de esfuerzos hace de que no se pueda trabajar de manera adecuada y concertada. Bien, yo ahora sí, antes de despedirnos y el comentario final de Gloria Helfer, bueno, hay una señora que está queriendo de todas maneras hacerle llegar esta pregunta para ver si le involucra en su comentario. Vamos al chat, es la señora Genoveva Coa. Dice, ¿por qué no se da la misma oportunidad a todos los alumnos? El país esté dividido en dos tipos de alumnos, los de alto rendimiento y los otros. ¿Cómo se les califica a los otros? Dice, es importante que se dé oportunidad a todos los alumnos de alto rendimiento, a todos los adultos de alto rendimiento. Mi pregunta es, ¿y los otros alumnos que son alumnos de segunda categoría que no parecen tener la misma oportunidad de mejorar? Esta es una discusión que ya viene jalándose. Yo quisiera que tal vez prometemos seguir tratando este tema, pero quizás un comentario final tuyo, atendiendo también a esta pregunta que nos hace Genoveva, ¿no? Coincidiendo contigo, es tan importante la pregunta de Genoveva, la recoge muy bien la inquietud sobre este tema de los
unos cuantos, poquitititos en los colegios de alto rendimiento y el resto, ¿qué? El resto no merece, el resto no es peruano, el resto no tenemos expectativas, el resto no es nuestra apuesta. ¿Qué cosa es lo que ocurre? Mi conclusión a la que yo llegaba era que debíamos de tener más programas sobre educación, lo que tú habías dicho, y insisto en ello porque tenemos que ver al detalle, tenemos que ver estos resultados para fijarnos con detenimiento lo que dicen nuestros amigos de Cutibalú, que van en esa onda también, es decir, los COAR, el alto rendimiento solamente de algunos nos cambia el promedio nacional, y sobre todo para asumir cada uno nuestra responsabilidad. Yo decía, educación, nuestro lema de la reforma, educación, ¿cómo era? Tarea de todos. Era educación, tarea de todos. Ahora tenemos que decir educación, tarea de cada uno. Entonces nosotros en Inversión en la Infancia, que sabemos lo importante que es para infancia la educación, entonces aboquémonos a ver con más detalle, sobre todo qué cosa es lo que podemos hacer, qué alternativas. Entonces, colegios de alto rendimiento, bateas, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Qué cosa proponemos y qué cosa levantamos como alternativa? Yo creo que eso es complementario, ¿no? Yo creo que la educación es tarea de todos y también de cada uno. De cada uno. Así es, no, eso es lo que quería decir, o sea, es de cada uno, es de todos, pero precisando que cada uno agarre su tarea y la lleve adelante. Y que eso de las bateas, creo que alguien preguntaba, y me parece, uno no es que cree que debe de hacerlo de las bateas, sino me parece cómo los niños llegan a la escuela en una batea, y la pasión por la educación. La pasión por la educación, y no debemos aprovechar eso. Corriendo el riesgo de su seguridad, ¿no es cierto? Bien. Pero eso es lo que estamos valorando acá, ¿no? Bien, ahí en el blog de Inversión en la Infancia pueden ver todos estos comentarios. Ya ayer León Trattenger habló sobre un estancamiento educativo en el caso de educación inicial. Y por el otro lado, Elena Valdivieso, de la Universidad Católica, también dice educación inicial rezagada. Creo que esto nos obliga a todos nosotros como Inversión en la Infancia a hacer un programa especial, específico sobre educación inicial. Hemos invitado a la directora de Educación Básica Regular sin respuesta. Trataremos de buscar al viceministro Figalo para ver si podemos hacer un análisis y una alerta sobre este tipo de cosas, que es una preocupación de todos. Gracias a ustedes, gracias a la Fundación Bernard Van Lier de Holanda, gracias Gloria, gracias Wilber por estar con nosotros, y nos vemos el próximo jueves. No se olviden que hoy se repite este programa a las 4 de la tarde.